quiero agradecer a la Ilustrísima Corte Suprema por la invitación que formuló a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de participar en este interesante panel. Por la naturaleza de la materia del panel, naturalmente tenía que recaer eventualmente en un profesor de Derecho Administrativo que se supone que enseñamos estas cosas. Entonces, por eso el decano me pidió que representara a la escuela. En segundo lugar, así que quiero expresar un agradecimiento a la Corte Suprema por la invitación. En segundo lugar, perdónenme una reflexión muy personal, pero me siento muy honrado de estar en esta mesa por dos razones fundamentales, más allá de la invitación protocolar. Primero, porque durante 6 años yo he integrado esta Corte y me siento con absoluta autoridad moral para reconocer la ética y la probidad de sus ministros, de sus funcionarios, de sus jueces. Jamás en los 6 años que me ha correspondido colaborar he percibido alguna conducta, alguna insinuación que se aparte de lo que decía la señora ministra de la ética y la corrección. Así que en ese sentido me siento muy a gusto componer este panel. Y en segundo lugar, yo sé que a don Álvaro no le va a gustar lo que voy a decir, pero don Álvaro fue profesor de muchos de nosotros y él ha sido un hombre íntegro. Muchas veces probablemente no compartimos sus posiciones, pero jamás tampoco hemos visto en él una actitud que se aparte de la ética y la probidad. Así que tengo que estar muy contento y naturalmente créanme que me preocupa de que mi comportamiento también responda a esas condiciones, que es muy difícil, ¿verdad? Pero quería dejar constancia expresa, pública, de ese reconocimiento a estas dos instancias. Esta Corte, sus ministros, sus jueces, sus funcionarios. Y a don Álvaro particularmente, a quien por lo demás ya se lo había dicho en la comida de despedida, ¿verdad? Personalmente, cuando se alejó de la escuela. Bueno, precisado lo anterior, también tengo que decirles que como profesor de Derecho Administrativo y como exfuncionario de la Contraloría General de la República, mis comentarios están fuertemente condicionados a aquella experiencia. Naturalmente, la Contraloría, uno de sus aspectos importantes, es preocuparse, ¿verdad?, de que los funcionarios de la Administración del Estado respondan a la ética y la probidad. Y por otro lado, mi condición de profesor de Derecho Administrativo me da una visión más amplia del tema, más allá de lo estrictamente funcionario. De tal manera que lo que yo les voy a decir está condicionado o orientado o informado por esa experiencia. Y para ello, brevemente me voy a referir a 3 aspectos. En primer lugar, al tema del por qué, ¿verdad?, el funcionario, sea judicial, administrativo, de gobierno, legislativo, tiene que responder al principio de probidad. En segundo lugar, ¿verdad?, a la necesidad de estar permanentemente preocupado del tema de la probidad desde el punto de vista legislativo. Y finalmente, y aquí viene la influencia de mi labor como abogado de la Contraloría, la necesidad de establecer controles permanentes también para que no nos apartemos de aquellos lineamientos y de aquellas condiciones. La probidad, este último tiempo, y digo los últimos 10, 15 años, es otra. Antiguamente, y retomo lo de mi especialidad en el Estatuto Administrativo, lo que estudiamos con don Álvaro, por ejemplo, hace ya muchos años, la probidad figuraba muy terciariamente como una obligación de los funcionarios públicos, decía observar el principio de probidad. Y si uno buscaba en el régimen jurídico, no encontrábamos otra mención, ni un concepto, ni un desarrollo, nada, solamente una obligación. De tal manera que el concepto de probidad, y de alguna manera la señora ministra lo señalaba, es un tema del deber ser, de la ciencia, del deber ser de los funcionarios públicos. Entonces, poco definido. En mi experiencia como abogado de la Contraloría,
era bien complicado determinar cuándo efectivamente, en algunas situaciones, cuándo efectivamente concurría una transgresión a la probidad administrativa. Incluso, si tengo tiempo, la propia ley de bases generales de administración del Estado hoy día tampoco nos entrega un lineamiento claro y preciso sobre el tema. De tal manera que esa sola mención en un cuerpo normativo de carácter reglamentario, como es el Estatuto, esa ambigüedad complicaba el entendimiento de lo que era la probidad de la ética y en consecuencia complicaba también determinar cuándo una conducta contravenía o no esta institución. Por ello entonces, y esto hay que decirlo, los tiempos se devienen, por distintas razones, no esta es la oportunidad de analizarlo, se devienen en el conocimiento y en la percepción y en la comprobación de mayores conductas que de alguna manera implicaban una contravención a ese deber ser. Entonces el legislador tuvo que entrar a regular esta materia. Y para eso entonces, desde el punto de vista del gobierno, en el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle, se crea la Comisión de Ética, la Comisión Nacional de Ética. Y si uno analiza la Comisión Nacional de Ética, se puede dar cuenta que muchas de las leyes que posteriormente se dictaron tienen su fuente, su origen en las recomendaciones de la ley de esta comisión, que fue bastante transversal desde el punto de vista de la participación política. Como consecuencia de esas recomendaciones, por ejemplo, surgió la ley de transparencia, surgió el título tercero, la Ley de Base General de Administración, que se denomina precisamente probidad administrativa. Surge recientemente la ley que regula el lobby. Todas esas recomendaciones están consagradas, ¿verdad?, ahí en las conclusiones de la Comisión Nacional de Ética. Entonces, eso lleva en definitiva, y con esto termino esta primera idea, esto en definitiva lleva a que el constituyente, ya convencido de la necesidad, de la importancia que tiene el comportamiento ético y probo de los funcionarios, como muy bien lo reclamaba la señora ministra, ¿verdad?, eleva la obligación de tener un comportamiento probo a un rango constitucional. Y permítanme brevemente, el actual artículo 8 dice: el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. O sea, ya la ética deja de ser una exigencia o una obligación condicionada solo a los funcionarios de la administración del Estado. Pasa a constituir una obligación de cualquier persona que cumpla una función pública. Y que duda cabe, naturalmente, también de quienes ejercen dentro del Poder Judicial. Por ello, entonces, también, y también lo señalaba la señora ministra, ¿verdad?, hay un auto acordado, donde establece este auto acordado una serie de condicionantes: dignidad, independencia, prudencia, etcétera, que estaban señalados, ¿verdad?, en la pantalla. Porque a partir de este impulso, de la necesidad de establecer, de constar con instrumentos que nos hagan claridad respecto a lo que es la ética y la probidad, se produce naturalmente en el ámbito legislativo un esfuerzo para entregarnos mecanismos de claridad respecto de lo que es la ética y la probidad. Entonces hoy día ninguna persona que se desempeñe en la administración de justicia, en la administración del Estado, en la administración legislativa, puede decir: a mí no se me aplica el principio de probidad. Y aunque así fuera, siempre estaría obligado a hacerlo, porque constituye el deber ser. Pero hoy día tenemos un mandato constitucional. Todo quien ejerza función pública debe observar el principio de probidad en todas sus actuaciones. Y ya lo voy a decir, yo creo que la Constitución se quedó corto. Ya lo voy a explicar por qué. Entonces, en principio, ¿a quiénes se les aplica
¿O a quiénes se les exige un comportamiento ético o probo? A los funcionarios del Estado. Cualquiera que sea su ubicación, cualquiera sea el órgano que están integrando, vuelvo a señalar, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Gobierno, Administración, Poder Legislativo. Todos tienen la obligación de preocuparse, ¿verdad?, de fomentar, apoyar, perfeccionar, capacitar en esta materia. A nosotros desde la escuela nos corresponde capacitar en conocimientos específicos a muchos funcionarios públicos. Tenemos un convenio con la Contraloría General donde nuestros académicos, ¿verdad?, capacitan a los funcionarios públicos de Rancagua a Punta Arenas. Pero dentro de eso también hemos incorporado el aspecto ético y de probidad. Porque yo sostengo que la falta de conocimiento los podemos adquirir. La capacidad para resolver los conflictos, me refiero fundamentalmente de orden jurídico, los podemos adquirir, lo podemos preguntar a algún colega. Pero lo que no podemos suplir y no lo podemos adquirir, y ese va a ser el segundo punto que voy a desarrollar, es ser un hombre probo, un hombre ético. Y dejo planteado esa frase para explicar el segundo aspecto que quiero señalar. Tenemos claro, todos los funcionarios, cualquiera que sea el órgano de desempeño, debe ser probo. Pero yo sostengo que antes de funcionario, antes de adquirir la calidad de funcionario público, sea cualquiera sea el sector, la persona, la probidad debe ser un atributo de la persona que pone a disposición del servicio público que le corresponda señalar. Este no es un tema. La probidad no es un tema que se le podemos exigir solo a los funcionarios de algún órgano del Estado, cualquiera que sea. La probidad debe ser un atributo de la persona. Por eso la Comisión de Ética, y desgraciadamente esto no se cumple, recomienda también que el principio ético y la probidad se enseñe desde el jardín. Porque lo que necesitamos es que cuando asume un cargo un juez, un jefe de servicio en la administración, un parlamentario, ya lleve incorporado, y perdónenme la expresión, en la médula, ¿verdad?, el deber de honestidad, de honradez, de decencia. Es muy difícil hacer cambiar a esa persona que sorprendió a quien lo nombró o lo contrató, obtener posteriormente una conducta ética o de probidad. Por eso yo sostengo que, y perdónenme que sea arrogante y ahora impersonal, pero yo sostengo que la preocupación básica debe estar también en el momento de seleccionar el personal. Porque yo necesito personas que postulen, pero que me respondan a un estándar ético propio de la institución en la cual me voy a desarrollar. Mi experiencia en la Contraloría General de la República, y perdónenme que voy a hacer una categorización en esto, es que desde este punto de vista yo encuentro tres tipos de personas. Primero, los que nacen probo. Aquellas personas que nadie nunca le ha hecho un curso sobre probidad, pero tienen una conducta intachable. Yo le asigno es el carácter de una virtud, al decir de los griegos, ¿verdad?, porque se nace con eso, ¿verdad? Y ustedes lo notan. Una persona una autoridad, sobre todo cuando hay cambio de gobierno, una autoridad que lo primero que hacía nos preguntaba, ¿cuáles son mis límites? El abogado me habla de un principio de legalidad. ¿En qué consiste ese principio de legalidad? O sea, preocupado en la esencia de tener una conducta correcta, honesta. Yo recuerdo, por ejemplo, y muchos de ustedes también conocen, y yo creo que no hay ningún problema en hacerlo público, cuando asume don Adolfo Veloso, también profesor de muchos de nosotros, como intendente, en la primera oportunidad. Y recuerdo que un día él se toma la molestia, siendo intendente, y va a la Contraloría a hacerme una pregunta. Yo, como exalumno de él y abogado, mire, Marcelo, me dicen que el intendente dispone de recursos que se llaman reservados. ¿De qué se trata eso? Le explico yo que son recursos respecto a los cuales
¿verdad?, dispone el intendente, respecto a los cuales solo tiene que informar que se ha gastado, pero no tiene que justificar el gasto. Ya. Entonces, muy tranquilo. Después le pregunté, tiempo después, don Adolfo, ¿y qué pasó con los gastos reservados? No, me dijo, mire, me pedí que se abriera una cuenta corriente y que rindieran igual en lo que yo gastaba. Es decir, él, consciente que tenía libertad y legalmente estaba autorizado para no informar el sentido del gasto, porque era reservado, él optó por la otra, por la posición general, por rendir cuenta en qué había gastado la plata. Al otro lado, les advierto, también habían autoridades que la plata jamás se sabía dónde se había invertido, porque eran gastos reservados. Entonces, ahí tiene un primer ejemplo de personas que nacen proa. Sin necesidad de enseñanza, ellos tienen incorporado, ¿verdad?, como la virtud de la pintura, la virtud del canto, etc. Hay otro grupo de personas que sin conocer esto, sin tener esta cualidad originaria, naturalmente, desde que asumen responsabilidades, se preocupan efectivamente de cumplir. Y allí es donde muchas veces ocurren los errores. Los errores no son sinónimos de falta de probidad. Todos nos equivocamos en la vida. Todos, sin excepción. Pero esa persona no tiene la intención, ¿verdad? Y no lo podemos llamar, y ahí hay una discusión, improbo porque yo me equivoco. Y allí una crítica a mi institución donde yo me formé. La Contraloría es muy exigente con esto, como que no acepta la posibilidad que el funcionario se equivoque. Por algo, cierto, en materia judicial hay una primera instancia y segunda instancia, y cuántas veces el tribunal de alzada corrige el juez. Eso no significa ser falta de probidad. Muy por el contrario, son instancias, cierto, de revisión que nuestro sistema procesal reconoce. Y en tercer lugar, encuentro aquel personaje que no tiene por naturaleza ni por formación la intención de cumplir con la probidad. Y ese es el corrupto. Ese es el corrupto. El que utiliza información reservada para lucrarse. El que, como dice el artículo 62 de la ley de base, omite o elude la licitación para adjudicarle la propuesta a su amigo o a quien le va a pagar una coima, ¿verdad?, por adjudicarse el contrato administrativo. Si ustedes reparan en el ejemplo que le he dado, fíjense que originalmente la ley de base establecía omitir la licitación pública, el procedimiento establecido, cierto, objetivo, imparcial, para seleccionar el contratante de la administración. Pero con el tiempo tuvo que agregarle eludir. Fíjense un detalle nomás, y perdónenme que me detenga en ello. ¿Y por qué tuvo que hacerlo? Porque habían autoridades del sector público que, como después de un determinado monto les permitía el trato directo, y en el trato directo yo puedo conversar con el que a mí me interesa adjudicarle, ¿qué es lo que hacían con una obra, por ejemplo? La dividían en 4. Entonces, cada contrato no alcanzaba a superar la obligación de llamar a licitación. Entonces el legislador tuvo que agregarle omitir o eludir. Ahí está el corrupto, el que anda buscando cómo vulnerar las normas de probidad. Entonces, termino esta primera idea. La probidad debe ser un atributo de la persona humana que se pone a disposición de la función pública. No se puede ser probo, y eso estoy convencido, en la administración de justicia, en la administración del Estado, si no se es probo en la vida privada. Yo pongo a disposición este atributo al servicio público. Y qué cosa más hermosa lo que hacen todos ustedes de servir. La segunda idea, y con esto voy a terminar, la segunda idea es la necesidad de estar atento a las variaciones de la realidad. Yo creo que hoy día tenemos una buena legislación que protege el comportamiento ético y la probidad, pero no debemos descuidar ese aspecto. Permanentemente deberíamos estar revisando esto. Por eso,
por ejemplo, yo echo de menos instituciones que permanentemente se estén preocupando de esto. Cuando asume el gobierno de las Fuerzas Armadas el año 73, a meses de iniciar su gestión, crea lo que se llama la Comisión Nacional de Reforma Administrativa, la que origina, ¿verdad?, posteriormente la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, la que nos entrega lineamientos éticos del comportamiento público. Posteriormente, la Comisión Nacional de Ética en el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle fue un impulso importantísimo para el establecimiento de las normas que hoy día, transparencia, lobby, etcétera, nos rige el comportamiento público. Pero hoy día yo echo de menos una comisión, una instancia en que esté revisando esta normativa. Lo decía la ministra Maggi, ¿verdad?, el auto acordado de la Corte Suprema que nos entrega principios sobre el deber, el comportamiento del juez. El título tercero de la Ley de Bases Generales, que se denomina probidad, donde se establece la obligación de la declaración de intereses, de los conflictos de intereses, etc. Todo en función a un comportamiento ético y probo. Hay preocupación también en el Poder Legislativo sobre esta materia. De tal manera que no basta, cuidado, teniendo ya la base de la probidad de la persona, no basta con decir ya he dictado las leyes suficientes. Siempre hay que estar preocupado de esto. Y finalmente, y con esto termino, y aquí me nace nuevamente mi función de ex abogado de la Contraloría, es necesario siempre estar controlando y ejercer buenos controles. En la composición de lo que es el Estado de Derecho, ¿cierto?, encontramos naturalmente el establecimiento de garantías y derechos individuales, encontramos el principio de juridicidad, encontramos el principio de la separación de bienes, pero también en las columnas vertebrales del Estado de Derecho está la necesidad del control jurídico. Y qué duda cabe que en esta materia que es tan sensible, y como decía también la ministra, pareciera que no nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad?, en lo que íbamos a decir, lo que decía ella, se requiere permanentemente de una conducta permanente de probidad y ética. Y si la doctrina ha establecido como pilar del Estado de Derecho la existencia de un control jurídico, es porque no bastan las leyes para obtener una conducta proba. Es necesario permanentemente estar controlando. De tal manera que es una responsabilidad de cada órgano del Estado, de cada poder del Estado, establecer mecanismos objetivos, imparciales de control. Más allá de persiguiendo un efecto punitivo, sancionatorio, de prevención a conducta, de formación a conducta. El control no tiene por qué ser punitivo siempre, debe ser más formativo. En consecuencia, y resumo, el disponer de personas que tengan incorporado en su acervo personalísimo la probidad, la ética, la existencia de un buen régimen jurídico que se preocupe de la materia y la existencia de mecanismos e instrumentos de control adecuados, yo creo que justifica y nos puede garantizar que los ejemplos o los casos de falta de probidad o corrupción disminuirían. No olvidemos que Chile es un ejemplo en el mundo entero en materia de corrección, de probidad, pero no nos quedemos en ello y sigamos haciendo esfuerzos. Ello va a implicar lo que también decía la señora ministra, la confianza de la ciudadanía en los órganos. Es tan importante, y ahora me quedo en el Poder Judicial, es tan importante la confianza que la ciudadanía tenga en el Poder Judicial, más allá del Poder Legislativo y el poder administrador. Son ustedes los que dicen la última palabra, son ustedes los que se acercan en cada sentencia lo más posible a la verdad.
Pero para ello tiene que responder ello a una actividad de personas prófugas, que afortunadamente este país, como también ayer lo decía, Chile tiene un gran reconocimiento respecto de sus jueces. Muchas gracias.